Buenos días y muchas gracias por los elogios desmedidos. Efectivamente no soy un holograma, soy la persona viviente que está con ustedes, pero tal vez de aquí a unos años venga el holograma mío o mi clónico, o envíe mi clónico para que dé la conferencia y me quedaré yo descansando en la playa. Para hablar de nuevas tecnologías, permítame que empiece utilizando algunos conceptos que vienen del campo de la etología, del estudio del comportamiento animal. Los etólogos distinguen entre la neofobia y la neofilia. Es decir, hay animales extremadamente conservadores, tienen comportamientos muy rutinarios y estancos. En cambio, hay especies como los primates, el chimpancé, el gorila, el orangután, que son animales muy curiosos, exploratorios, inquietos, y que se definen por la neofilia, por la exploración. De estos primates hubo uno que era el más neofílico de todos, que se convirtió en homínido, porque se adentró en la sabana era un territorio desprotegido, más peligroso que la selva era más protectora, se adentró en la sabana, adquirió la estación vertical, erecta, por la cuestión exploratoria, para poder ver los peligros a distancia, y este homínido audaz, neofílico, es el que nos precedió como nuestro tatarabuelo, metafóricamente hablando me refiero, no era más que tatarabuelo. Venimos, por consiguiente, de una cultura neofílica, exploratoria, audaz, a veces temeraria, que además inventó, muy poco después, inventó los primeros instrumentos, la tecnología, las máquinas. La primera máquina, como Kubrick nos contó muy bien en 2001, fue el hueso, como elemento de agresión, y en una elipsis genial, Kubrick explica que el hueso es el antecedente de la astronave, la primera útil que el hombre utiliza como instrumento. De modo que el Homo sapiens se convirtió en Homo faber. Homo faber. Y ustedes que están en el tecnológico supongo que saben lo que es el Homo faber, ¿no? Y después empezó a inventar otras máquinas y aparatos que son los medios de comunicación de masas. Y cada medio nuevo que apareció en el paisaje provocó resistencias neofóbicas. O sea, nació bajo la sospecha. Cuando hoy leemos, por ejemplo, las críticas, las cautelas, las sospechas que acompañaron el nacimiento de la imprenta de Gutenberg, veremos que, curiosamente, los argumentos que se dieron en la época, en el siglo XV, eran muy parecidos a los que luego han utilizado los críticos de la televisión en este siglo. Se decía, por ejemplo, que el libro era peligroso porque el libro segregaría al lector del corpus social, lo aislaría, y por consiguiente un personaje segregado es peligroso porque es desviante, tiene vida propia. Y esa crítica era muy inteligente porque se cumplió, porque en el momento en que algunos cogieron la Biblia, se la llevaron a un rincón y la empezaron a leer individualmente y a interpretarla individualmente, nació el cisma protestante, que ha sido la mayor catástrofe que ha vivido la Iglesia cristiana, las dos ramas separadas, ¿no? De modo que era una neofobia, pues, no privada de sentido. Cuando se inventó la fotografía, algunas sectas protestantes, sobre todo alemanas, consideraron que la fotografía era una herejía blasfema porque infringía el mandato bíblico de no producir imágenes, y la fotografía era un duplicatum óptico del mundo creado por Dios. El hombre era tan arrogante que hacía duplicados ópticos perfectos del mundo creado por Dios, y por consiguiente era un arte blasfemo. Aparte de esta crítica teológica, otro poeta ilustrísimo francés como Charles Baudelaire criticó la fotografía bajo un ángulo distinto, un ángulo estético, y dijo: la fotografía no puede ser arte, la fotografía es una mera copia, un calco de la realidad, y es homologable al telégrafo, por ejemplo, que sirve para enviar noticias. Es un aparato mecánico que copia las cosas, pero eso no puede ser arte. Y eso sería muy fecundo, porque efectivamente una parte de la fotografía del siglo XIX, para evitar ese estatuto de mímesis, de copia mimética, derivó hacia lo que se llama el pictorialismo, que es una foto con pretensiones estéticas, paisajísticas, inspirada en parte en la pintura impresionista, por ejemplo, ¿no? Cuando Edison inventó el fonógrafo o gramófono, hoy ustedes le llaman, los jóvenes le llaman tocadiscos, pero en fin, en mi época se llamaba fonógrafo o gramófono,
surgió una crítica que yo todavía recuerdo en mi adolescencia, todavía la recuerdo este argumento. Decían, el gramófono es devastador, porque va a hacer desaparecer las orquestas vivas. La música enlatada hará que ya las músicas, si hay gente de edad en la sala puede recordar este comentario, yo lo recuerdo. Pero en fin, resulta que no, que la música mecánica, la música enlatada, ha servido para dar mayor vida, si cabe, o mayor impulso a las orquestas, que son la matriz en la que se basa la grabación posterior, ¿no? Cuando nació el teléfono, como invento en Occidente, también nació con varias sospechas. En Francia, por ejemplo, la primera aplicación del teléfono apareció con un nombre hoy día pintoresco, teatrófono le llamaban, y el teatrófono es lo que hoy día llamamos, no sé si en México también le llaman así, el hilo musical. O sea que el teléfono en Francia nació como conducto monodireccional para enviar música a los hogares. Pasa que, en fin, esto, pues, la sociedad se encargó de romper este modelo. En otros países como Inglaterra y Estados Unidos, provocó alarma en las familias burguesas. Las familias burguesas en esa época, estamos hablando de principios de siglo, las familias burguesas vigilaban mucho con quién salían sus hijas y qué jóvenes rondaban a sus hijas. Y había un control y la carabina, no sé, que llevan también carabina, la que acompaña. Y de pronto se encontraron con que un señor, desde lejos, un jovenzuelo desde lejos, se colaba en casa por el teléfono y cortejaba dentro de casa sin estar presente a la hija. ¿Y quién sabe qué procacidades le decía y qué proporciones le hacía por teléfono sin que los papás pudiesen controlar este mensaje externo del jovenzuelo impertinente, cortejador de las hijas que había que preservar intactas hasta el matrimonio, ¿no? Por consiguiente, el teléfono también nació bajo signo de sospecha. Cuando apareció la radio que inventa Marconi tiene un primer uso radiotelegráfico. La radiofonía es posterior, ¿no? La radiotelegrafía, que es la forma original de la radio, ustedes han visto hace poco Titanic, se acordarán que la radiotelegrafía era la forma natural de la radio antes de la Primera Guerra Mundial, tuvo un uso masivo militar durante la Primera Guerra Mundial. Se sirvió para que el Estado Mayor tuviese contacto con el frente, con las trincheras, así que tuvo un uso masivamente militar. Y cuando acabó la Guerra Mundial, en noviembre del 18, se planteó el destino futuro de la radio. Y los poderes militares, en muchos países, querían que se fuese un monopolio de los militares. La telegrafía era un instrumento útil de telecomunicación fundamental para el mando, ¿no? Y fue la presión de las compañías eléctricas la que rompió este monopolio de facto y permitió en los años 20 el nacimiento de la radiofonía comercial que hoy conocemos para transmitir música y noticias, etc., ¿no? Cuando nació el cine, a finales del siglo XIX, el cine nació bajo el signo de la sospecha, porque las proyecciones tenían lugares en salas oscuras por un público de hombres y mujeres mezclados y revueltos en la sala oscura. Y además, contemplando conjuntamente imágenes de gran poder sugestivo. El chico besa a la chica, la sala oscura se estremece, ¿no? Hasta el punto, esta sospecha fue grande, que hubo un gobernador civil de Madrid que en noviembre del año 20 emitió un edicto, un reglamento, en que disponía obligatoriamente que en las salas de cine en un lado estuviesen las mujeres, en otro lado estuviesen los hombres y detrás las parejas casadas pero iluminadas con luz roja. Esto no se lo inventa el doctor Gubern, certificó que fue así. Por fortuna se produjo un incumplimiento masivo de esta orden y hubo que derogarla. Pero esto evidencia efectivamente hasta qué punto el cine era sospechoso. Y seguramente esta sospecha moral hacia el cine fue responsable de la cantidad de versiones que se hicieron en el cine primitivo de episodios de la Biblia, de los evangelios. Porque la Biblia no pagaba derechos de autor, no tenía copyright, y además, sobre todo, daba respetabilidad moral y social a este inmenso tan nefasto, tan maligno, tan perverso que era el cine. Entonces yo decía, no, la pasión de Cristo, diga usted, somos serios, ¿eh? No se piensen ustedes que solo hacemos besos del joven con la joven, ¿no? De modo que, y así llegamos finalmente a la televisión. Que la televisión, pues es un invento prácticamente, es anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero su expansión, su afianzamiento se produce desde los años 40, desde el final de la Guerra Mundial, ¿no?
A la televisión, y seguimos con la neofobia, se le llama la caja tonta. Supongo que también en México le llaman así, ¿no? Pues viene del inglés de idiot box. Idiot box lo hemos traducido en español caja tonta. Y si se fijan, gran parte de la nomenclatura del vocabulario que usamos al hablar de televisión es un vocabulario despectivo. Hablamos de telebasura. No sé si ustedes hablan de telebasura. Contraprogramación. Culebrón. No sé si aquí le dicen a mi culebrón a las telenovelas. Culebrón. Telepaciente. Teletonto. Es verdad, pero también en ese campo hay una doble moral. Mi amigo Umberto Eco, que un día escribe una frase, una sentencia de esas famosas suyas, fuertes, inteligentes, ante la abundancia televisiva, ante la prodigalidad televisiva, que todos tenemos 100 canales, 200 canales, esta prodigalidad, dijo la siguiente frase: hoy es un signo de distinción no salir en televisión. Pero el amigo Umberto Eco, cuando saca una nueva novela, se ocupa mucho de aparecer en RAI 1 con entrevistas para promocionar la nueva novela. De modo que también hay una doble moral. Hoy es un signo de distinción, pero cuando saco la novela me interesa venderla y por consiguiente salgo en prime time, en los mejores programas de las mejores cadenas, ¿no? Y una paradoja que a mí me parece chocante es que la televisión, que tiene ya pues, más de medio siglo de vida y está perfectamente arraigada, sin embargo, sigue figurando todavía en la panoplia de las nuevas tecnologías. Y cuando se habla de diseños mediáticos futuristas, modernos, aparece de nuevo, no aparece en la radio, no aparece en la imprenta, pero aparece de nuevo en la televisión. En parte es debido a que la televisión se ha enriquecido con elementos periféricos como es el satélite, la fibra óptica, el cable, que han hecho que la televisión hertziana sea el modelo arcaico y que realmente estemos trabajando sobre nuevos modelos televisivos. Y de hecho, muchas perspectivas señalan que vamos de cabeza hacia la convergencia de todas las pantallas en una sola. Los norteamericanos han creado la expresión, en español suena un poco feo, pero es de ellos, teleputer. Teleputer nace de la convergencia del televisor y el computer, teleputer. Perdonen por la cosa que suena un poco fea, pero es así, teleputer. El teleputer nacería de la convergencia final de todas las pantallas, de modo que esa pantalla única en el hogar sería un terminal audiovisual polifuncional e interactivo. Polifuncional interactivo que serviría para el teletrabajo, para el telebanco, para la teleescuela, para el ocio, para el trabajo. Lo que pasa es que seguramente, como que la familia se compone de varios miembros diversificados, tendríamos varios teleputers, uno para el niño, otro para la niña, otro para papá. Yo he visto, no hace mucho en Italia, yo he estado viviendo 2 años en Italia dirigiendo restaurantes, y un día me sorprendió en una casa de unos conocidos, vi que tenían, en el lecho matrimonial, tenían 2 televisores al pie. Y me decían, no, cuando llega la noche yo me pongo los audífonos, él ve el fútbol, yo veo la película, y ahí los dos, con los 2 televisores a los pies de la cama. Es una imagen pintoresca, pero en fin, tal vez vayamos hacia esta diversificación de canales y de contenidos. Dicho esto, estamos ya en esa época moderna, y esa época moderna, o posmoderna, nace del encuentro de la microelectrónica y la informática en los años 70. Ahí sí que hay una frontera, cuando se produce el matrimonio, la convergencia de la microelectrónica y la informática, para crear una familia de industrias nuevas, fundamentales, y en ese momento, estamos en los años 70, se detecta que el 60% del mercado mundial de la electrónica de consumo corresponde al sector audiovisual. Y cuando se desmorona la Unión Soviética, el bloque soviético, en Estados Unidos era la primera industria nacional, la industria aeroespacial, muy ligada a la defensa, obviamente, ¿no? Cuando desaparece el bloque soviético, la industria audiovisual pasa a ser en el ranking la primera industria nacional, desbordando el antiguo liderazgo de la industria aeroespacial, que era, como digo, la locomotora. Y ahí llegamos a ese nuevo paisaje audiovisual que ha conocido en los últimos años unas convulsiones tremendas y que probablemente las mayores están todavía por venir. En 1989, es decir, en vísperas de la
caída del muro de Berlín, se crea el concepto de megacompañía de comunicación, es cuando se acuña. Y el concepto de megacompañía de comunicación se acuña precisamente cuando se produce la fusión de la compañía Time Incorporated y Warner Communications. Una del sector gutenbergiano, Time, la revista Time y muchas más, Sports Illustrated, People, en fin, toda una cantidad de un imperio de revistas ilustradas, y Warner Communications, que pertenece al campo al audiovisual, de la imagen cinematográfica y televisiva. Y así nace el grupo Time Warner con un grupo valorado en 18.000 millones de dólares y además apoyado en el sinergismo mutuo de lo audiovisual y lo escritural. Este grupo sigue creciendo y, para que ustedes tengan noticia, en 1996, hace 4 años, la CNN pasa también a ser absorbida o integrada, la CNN de Ted Turner, que es la imagen de la globalización. Ustedes pueden viajar por todo el mundo, van a Hong Kong, a cualquier hotel, a Singapur, y siempre les persigue la CNN. Están todos los hoteles del mundo, no se pueden escapar. No es fácil escapar a la CNN, han de irse a una isla desierta a vivir Survivor. Entonces, CNN se incorpora y el 2000 se incorpora la compañía American Online, que es líder en el ciberespacio, con lo cual desembarco de Time Warner CNN en ciberespacio, se le añade luego la compañía discográfica EMI, de modo que efectivamente es una mega compañía de comunicación, ¿no? En ese momento, cuando se publicaron muchos análisis sobre el futuro de las comunicaciones, y eran análisis muy miopes, porque todos decían, bueno, esto es imparable, y de aquí 10 años el mapa final será pues 2 megacompañías en Norteamérica, 2 megacompañías en Europa y una en Japón. Pero, como siempre ocurre, la realidad tiene más imaginación que las predicciones. Porque de pronto, ante la sorpresa general, la industria japonesa desembarca en Estados Unidos y empieza a comprar industrias audiovisuales norteamericanas. Es decir, los que habían perdido la guerra mundial pasan a ser propietarios de la industria del cine norteamericana. Este proceso viene de antiguo. La casa Sony, que como ustedes saben es uno de los líderes de electrónica de consumo en Japón, el año 87 decidió lanzar al mercado el DAT, Digital Audio Tape, la cinta de audio digital, en contra de la voluntad y la opinión de las discográficas europeas y norteamericanas, que veían que el DAT era una cantera para la piratería perfecta, para hacer clónicos musicales, una palabra. Entonces la Sony, para poder apoyarse y lanzar el DAT con autonomía y con poder, dijo, aquí hay que tener detrás una discográfica importante. Y fue y compró la mayor discográfica del mundo, que era la CBS Records, la más antigua discográfica americana, en donde estaba desde Michael Jackson a Plácido Domingo, pasando por la Callas, los Beatles, Rolling Stones. La mayor discográfica del mundo, CBS Records, pasó a ser comprada por la Sony para poder tener un depósito, un archivo, una librería con la que apuntalar el DAT. Y efectivamente el DAT está ya entre nosotros, y supongo que por aquí lo tienen, porque todos lo tenemos en casa, ¿no? Siguiendo esta estrategia, la Sony, el año 81, se dio cuenta en los años 70, de que se había producido ya una saturación en el mercado de televisores en color. Y de hecho, Japón era prácticamente el único fabricante mundial importante, exportador. En Estados Unidos ya solo quedaba una marca, la Zenith. Es decir, que el monopolio japonés del hardware electrónico de consumo audiovisual era tan grande que había conseguido que en Estados Unidos solamente quedase una fábrica de televisores en color, que es la Zenith. Entonces, para producir un recambio de los televisores domésticos y que la gente tuviese que echar su televisor y comprar otro nuevo, se decide lanzar la televisión de alta definición. Y en octubre del 81, la Sony presenta, como buen platillo, su prototipo de televisión analógica de alta definición de 1125 líneas y pantalla apaisada, formato 16:9. Para hacer viable la televisión de alta definición, el razonamiento fue el mismo. Dijeron, hay que tener detrás stocks de películas atractivas, de lo contrario no nos comemos un rosco. Entonces fueron a Hollywood, intentaron comprar a la Metro-Goldwyn-Mayer, no lo consiguieron, y acabaron comprando la Columbia Pictures, que hoy día es japonesa. Y si ustedes ven, verán que pone Sony Company debajo de Columbia Pictures, ¿no? Es decir, Rita Hayworth pasó a ser japonesa.
Las comedias de Frank Capra pasaban a ser japonesas. Esto provocó cierta conmoción porque, como ustedes saben, el cine es el arte americano por antonomasia. Los niños nacen chupando westerns en las pantallas, ¿no? Esto no acabó aquí, y el año 81, la Matsushita, otra comedia japonesa importante, el 90, compró la Matsushita los estudios Universal. De modo que Bela Lugosi y Boris Karloff pasaron a ser japoneses. Esto produjo una conmoción porque se vivió en Estados Unidos como una expropiación del imaginario popular norteamericano por parte de la potencia, el país que había perdido la guerra mundial. Así que los japoneses nos compran nuestras industrias más entrañables, la matriz de nuestros sueños, ¿no? Hubo toda una controversia. En este momento el presidente Ronald Reagan, ya no era presidente, era expresidente, le pilló en Japón precisamente la compra de Matsushita a Universal, pidieron declaraciones y dijo, muy serio, pues yo estoy a favor, porque así Hollywood hará películas más decentes. Eso dijo ahora, películas más decentes. Olvidándose que el cine más sádico y perverso del mundo se hace en Japón. Si ustedes van a Japón, verán ustedes que, así como con el sexo hay cierto remilgo, porque, por ejemplo, la censura japonesa no permite mostrar lo que llaman eufóricamente el vello púbico, cierro comillas, en cambio, la violencia tiene carta de naturaleza, y los samuráis, y las torturas, boca abajo le echan cera hirviendo por el cuerpo. Eso es el cine que ven los niños, porque hay una tradición, que es la cultura del samurái, la cultura que es la cultura de violencia, de modo que probablemente el vello púbico no se puede ver, pero los samuráis son muy activos todavía en el cine japonés. En todo caso, esto es muy importante para nosotros europeos porque esta alianza entre el hardware electrónico japonés y el software audiovisual californiano ha creado un nuevo eje de poder audiovisual en el Pacífico. En este momento, el eje de poder audiovisual más importante del mundo es el eje del Pacífico, el que une Los Ángeles con Tokio, apoyado sinérgicamente por la electrónica japonesa y la industria fotoquímica norteamericana. Y en Europa estamos en medio del sándwich. Europa somos el jamón fino, el jamón finito que está en medio del sándwich. Supongo que los mexicanos lo tienen todavía peor que los europeos, porque somos más, tenemos más gente y tenemos una industria audiovisual relativamente desarrollada. De modo que ustedes saben de qué hablo cuando digo que el eje Los Ángeles-Tokio es un eje arrollador que pone en cuestión el futuro de la monocultura audiovisual, porque el eje Los Ángeles-Tokio ha creado un nuevo esperanto figurativo transnacional, porque los japoneses no compararon los estudios americanos para hacer películas de geishas y de samuráis, compararon los estudios de Hollywood para hacer películas de anglosajones rubios y ojos azules, que cabalgan por las praderas americanas. Por consiguiente, es un elemento repetidor de este esperanto audiovisual que hoy día nos invade. El concepto de monocultura, antes de que el concepto de globalización se hiciese realidad a partir de la caída del bloque soviético, en el campo audiovisual, que es muy fino y detecta muy bien estas cosas, ya creó el concepto de monocultura, que es un concepto que va asociado al concepto de globalización. Es verdad que las grandes megacompañías de comunicación, por razones de marketing, por razones de rentabilidad, tienen un buen cuidado de diversificar su oferta. Ellos saben que hay un público de jóvenes rockeros, de amas de casa que hacen jardinería, de amas de casa que hacen labores de punto, de señores que les gustan los coches de carreras, y evidentemente ellos diversifican su oferta por razones de rentabilidad. Pasa que la diversifican, esta monocultura, desde una segmentación del mercado por razones de rentabilidad. No la segmentan de acuerdo con las necesidades de la sociedad reales, sino de acuerdo con los intereses de la compañía, no de las necesidades sociales. De ahí, evidentemente, es que esta monocultura no siempre coincida o no puede ser coincidente con lo que muchas veces hace falta de verdad, pero no es rentable, porque a veces hacen falta cosas que no son rentables, por lo menos a corto plazo. No pueden ser a largo plazo, pero no a corto plazo. De ahí, por consiguiente, se plantean una serie de interrogantes y de problemas muy serios con lo cual los comunicólogos actualmente tenemos que lidiar. Y es cierto que hoy día, esos días me han hecho tantas entrevistas que ya no me acuerdo lo que he dicho en un sitio o en otro,
Pero es cierto que hoy día, cuando uno ve el paisaje de las industrias culturales contemporáneas, uno constata que se ha producido una inversión de lo que era tradicional en el mundo. En este momento se ha producido un vuelco y la economía gobierna la política. La economía gobierna la política. Es cierto que siempre la economía fue importante, ¿no? Y la economía tuvo un peso, y uno va a los lobbies, los famosos lobbies norteamericanos son intereses mercantiles que están en los pasillos del poder, y eso es bien notorio. Pero hasta ahora había una serie de mecanismos parlamentarios, institucionales, que permitían que la economía no fuese omnipotente, sino que hubiese cierta domesticación, unas reglas del juego, que prácticamente se han desaparecido, y hoy día la política está gobernada por la economía, y no al revés. Y eso pienso que es un tema de reflexión para los responsables públicos del mundo moderno. En los años 60, años optimistas de crecimiento, Marshall McLuhan acuñó una expresión que ha hecho mucha fortuna, acuñó la expresión de la aldea global. Bueno, esa frase feliz. Yo recuerdo cuando murió Lady Di, Diana de Gales, un artículo en la prensa española, título muy gráfico: tragedia en la aldea global. Todo el mundo llora, todo el planeta llora a Lady Di, ¿no? En Singapur, en Sydney, en Buenos Aires, hasta en Monterrey lloran a Lady Di. Tragedia en la aldea global, es un título espectacular. Bien, no digo que no, seguramente, no sé si en toda la África subsahariana lloraron a Lady Di, pero en fin, vamos a admitir que también en Zaire y en Ruanda y en Burundi y en Etiopía y en Somalia, no lo sé, pero alguien le lloró tal vez a Lady Di ese día. Quiero decir que este concepto de aldea global es un concepto equívoco que me importa desmitificar y denunciar ahora mismo, con todo el respeto que tengo por McLuhan, al cual conocí, traté, por cierto, un personaje brillante, ingenioso y locuaz, que recuerdo con cariño. En las aldeas, como ustedes saben, la comunicación es multidireccional y todos hablan con todos. No hay jerarquía comunicativa. En la mal llamada aldea global, la comunicación fluye del norte al sur y al este. Es decir, hay unos polos comunicativos hegemónicos que son el norte, es el norte, y el norte nutre de su información, de sus flujos comunicativos, al sur y al este. Es una comunicación monodireccional y no es del sur al norte, no es del sur al norte. Evidentemente, esto tiene efectos de todo tipo, económicos, por supuesto, se venden programas, se paraliza el desarrollo, y ustedes mexicanos deben saberlo, se paraliza el desarrollo de las industrias culturales locales porque, de hecho, el suministro de software audiovisual del norte paraliza la producción local porque es más barato importar un enlatado de Hollywood que producir en casa. Y además, evidentemente, de producir estos efectos económicos, produce efectos culturales, ideológicos, modas culturales. Todos comemos el mismo fast food audiovisual. Y todos vestimos como lo que toque, como Madonna, como DiCaprio, como toque. O peinamos, o cantamos, o nos maquillamos, como lo que toque. Llámese Demi Moore. Ustedes saben que cuando Walt Disney lanzó Aladino, la película de dibujos animados, el diseño de Aladino, del muñeco, copió las cejas de Tom Cruise, porque Tom Cruise en ese momento era el máximo sex symbol de Hollywood. Y ustedes saben que se han hecho estudios fisonómicos y el aspecto más determinante de la expresividad facial son las cejas. Entonces, si ustedes se fijan en Aladino, verán que las cejas de Aladino son las cejas de Tom Cruise, porque en esa época era lo que tocaba. Y cuando años después se dibuja Pocahontas, ¿saben de quién hablo? La princesa Pocahontas. Pocahontas nace de un cruce de Demi Moore y de este modelo de color que no me acuerdo ahora cómo se llama. Naomi Campbell. De modo que en Pocahontas la cara es un cruce de Naomi Campbell y Demi Moore. Un cruce evidentemente intencional, ¿no? Bien. Por consiguiente, estamos sometidos a este influjo cultural, a este fast food audiovisual que nos alimenta y es el referente para ser guapo, para ser guapa, para estar al día, y eso naturalmente tiene un efecto estandarizador, homogeneador, y todos somos un poco lo mismo. Hablando de ese imperio mediático, déjenme que les diga lo siguiente. Hace unos 10 o 12 o 15 años, una universidad norteamericana quiso hacer una experiencia muy interesante. Quiso averiguar quién era el personaje del mundo más conocido en los 5 continentes. El Papa de Roma, el presidente de Estados Unidos,
cantante de moda, Michael Jackson, y eligieron una treintena de países de todos los continentes para hacer unos sondeos y viene que era el personaje más conocido en el planeta Tierra. ¿Saben cuál fue el resultado? El personaje más conocido en nuestro planeta es Mickey Mouse, que es un personaje que no existe. Existe, son manchas de color, es decir, que no... Bien, pues Mickey Mouse es el personaje... Bueno, yo le tengo un gran cariño, porque no es que no vea con eso que... Mickey Mouse nació en el año 28, es mayor que yo, pero en fin, está juvenil todavía está... No sale mucho ya, pero en fin, está en buena salud, goza, y es muy simpático, no vean ustedes... Yo quiero mucho a Mickey Mouse, pero es un tema de reflexión que les invito a que piensen cuando el planeta Tierra tiene como referente cultural de personaje más conocido en la humanidad un muñequito que se llama Mickey Mouse y que ni siquiera tiene vida real. Piensen un poco en esto cuando salgan de la sala. Bueno, esto les ha hecho reír, pero les hará reír un poco menos si les digo que cuando se produjo la revuelta de Tiananmen en China, fueron muchos corresponsales a cubrir el evento, entre ellos corresponsales españoles, por ejemplo. Y sé de buena fuente y de buena tinta, porque conozco a la persona, que el diario más importante de Barcelona envió un corresponsal a Pekín, y un buen día envió una nota, era fax, o era por esa época todavía internet no funcionaba como funciona ahora, o fax o teletipo, diciendo, me mudo de hotel, me cambio de hotel y a partir de ahora comunicaros en tal hotel. Pregunta, ¿por qué te cambias de hotel? Respuesta, porque este hotel al que voy tiene CNN y parabólica y puedo ver lo que pasa en la plaza de Tiananmen estando en Pekín a 200 metros de distancia. A 200 metros de distancia. Pero CNN le servía ya cosida, estructurada, vertebrada, la información bien atada, y bueno, CNN es eficiente, es competente, son gente que trabaja bien, y le daba ya una versión publicable, no tenía más que transcribirla a escrito, añadir alguna anécdota, algún adjetivo, pero tenía ya, y supongo que muchos corresponsales europeos y americanos, estando en Pekín, prefirieron seguir. Además había menos riesgo, no te caía una piedra encima si estabas en el salón del hotel, y en cambio si estabas ahí en la plaza te podía caer un porrazo de la policía, ¿no? Esto les sigue haciendo reír. Les hará reír menos cuando les digo que cuando ocurren esas dramáticas y trágicas guerras intertribales en el África subsahariana, en Ruanda, en Burundi, en el Zaire, en Somalia, en Eritrea, esas guerras poscoloniales entre miserables que se matan, entre muertos de hambre que se matan entre sí, que son tragedias. ¿Qué ocurre? Ocurre que la CNN u otras compañías, la CNN es la que más, envían enseguida un corresponsal desde Londres, desde París, con un equipo, está 48 horas en el sitio, confecciona una noticia de lo que pasa, se vuelven a Londres o a París para editar la noticia, de modo que el sur ve los problemas del propio sur a través de los ojos del norte. El sur ve e interpreta los problemas del sur a través de la versión construida y manipulada por los camarógrafos del norte que han ido apresuradamente y se ven a sí mismos por este filtro norteño, problemas de gran complejidad tribal, postcolonial, étnico, lingüísticos, etcétera, etcétera. Esto evidentemente hace reír un poco menos que lo que antes les contaba. En pocas palabras, el planeta Tierra tiene un norte y un sur. Por si no lo sabían, en la isla de Manhattan, en Nueva York, hay más teléfonos que en todo el continente africano. En la isla de Manhattan hay más teléfonos y más conexiones a Internet que en todo el continente africano. Es algo que olvidamos cuando decimos Internet es global, es planetario, la aldea global. Hombre, aldea global, pero un poco menos. Me imagino que en América Latina, si ustedes van a Bolivia o a Haití, pues en fin, la reflexión será parecida. No sé cuántos computadores tienen en Haití o conexiones a Internet o en Bolivia. Me gustaría saberlo, pero imagino que las cifras tampoco deben ser muy gloriosas. Por consiguiente, hay un norte y un sur en el planeta, pero también hay un norte y un sur en cada uno de los países del planeta. Y hay un norte y un sur en cada una de las ciudades de cada país. Si ustedes cogen Monterrey o el Distrito Federal y cogen un mapa y marcan el número de computadores por familia en los diferentes distritos, el número de conexiones, verán que hay distritos de Monterrey que son sur y distritos de Monterrey que son norte. Como hay distritos del DF que son norte, o sea, hay un norte y un sur en cada país, en cada ciudad y en el planeta Tierra, ¿no?
Bueno, incluido Estados Unidos, porque cuando ustedes ven la tasa de computadores por familia, verán que en las familias blancas está del orden del 73%, si no recuerdo mal, y en las familias negras es casi la mitad, 30 y pico %, de modo que también hay un norte y un sur, por supuesto, en Estados Unidos de América, ¿no? En esos estamos. En eso estamos. Yo pienso que una de las batallas que hemos de llevar a cabo en el plano de la reflexión política y cultural es luchar por lo que yo llamo la cultura intersticial. Y me explicaré a qué me refiero. En los años 60, los que puedan recordar los años 60, el famoso 68, que fue no solo París, fue Berkeley también, y Berkeley antes que París, la famosa convulsión social de los años 60, se puso de moda el concepto de marginación, y todos los jóvenes de esa época decíamos, el sistema corrompe, el sistema es corrupto, el sistema es malvado, hay que marginarse, marginación arrogante, y de ahí vinieron esas actividades contraculturales del underground, con la fotocopiadora, con la multicopista, con la cámara de Super 8, artesanías preelectrónicas, todas preelectrónicas, ¿no? Y hacer una cultura alternativa, los cómics underground, cómics con X underground, el Gato Fritz, no sé si alguno se acordará, Jimi Hendrix, Janis Joplin, no sé si usted se recuerda todo eso, la contracultura, Andy Warhol, The Village Boys, Rolling Stones, y creamos porque yo soy de esa generación, una cultura marginada y marginal, arrogantemente y orgullosamente marginal, para no contaminarse con el sistema corrupto, envilecedor, etc. Es evidente que eso es prehistoria. Hoy nadie quiere marginarse, por Dios. Uno puede decir, la sociedad tiene disfunciones, es injusta, pero nadie quiere estar fuera del banquete. Todos quieren estar en el banquete, aunque sea coger las migajas del suelo, todos quieren estar en el banquete. Entonces, el concepto, desahuciado el concepto de contracultura, marginada, marginal, etcétera, etcétera, pienso que el futuro pasa por lo que yo llamo la cultura intersticial. ¿Qué es la cultura intersticial? Y ustedes, la red, Internet, que es el emblema supremo de la globalización mediática, ha creado unos sistemas comunicativos que están dominados fundamentalmente bajo el hegemonismo de las culturas, de las industrias transnacionales de Hollywood y sus sucursales. Cuando digo Hollywood y los que imitan a Hollywood en París, en el DF o en Barcelona o en Buenos Aires, que también hay ecos repetidores miméticos de lo que viene de Hollywood. Hay Hollywood y sus sucursales locales, ¿no? Pero es verdad que estos sistemas, como Internet, que es un buen ejemplo, dejan descubiertos intersticios que no cubre los sistemas globales dominantes. Esa cultura mediática Spielbergiana, si me repiten la expresión que me entenderán, ese puré Spielbergiano homogenizador que domina todo, no domina todo. Quedan agujeritos, quedan intersticios, quedan brechas que la cultura dominante no cubre. Y los nuevos sistemas globales permiten ocupar estos espacios desocupados para dirigirse a lo que yo llamo esa inmensa minoría transnacional a la que le gustan las películas de Eric Rohmer o de Arturo Ripstein, es decir, la cultura alternativa o disidente en relación con los modelos culturales dominantes de cuño o matriz Spielbergiana, para que ustedes me entiendan. De modo que hemos de saber aprovechar esos intersticios, que además son muy relevantes desde el punto de vista económico, porque el concepto de inmensa minoría internacional es incluso muy jugoso económicamente. La inmensa minoría internacional, que está en Tokio, en Buenos Aires, en Toronto, en Viena, en Roma, en todas partes, ¿no? Y pienso que por ahí va la batalla que hemos de plantear para una cultura de la diversificación, para mantener el derecho a la diferencia en una cultura que se basa, y copio una frase de Schiller, la cultura dominante que se basa en una gran variedad de lo mismo. Frente a esta gran variedad de lo mismo de la cultura hegemónica, hay que proponer una auténtica diversificación a través de la cultura intersticial. Porque es verdad que el modelo que nos ofrecen muchos comunicativos es el paradigma llamado de la sociedad de los 500 canales. Lo que llamó Abraham Moltz en los años 60 también la opulencia comunicacional, la abundancia.
La sociedad de los 500 canales. Hay quien va más lejos y dice, la sociedad de los 1000 canales. Bueno, eso para mañana. De momento estamos con la sociedad de los 500 canales, ¿no? Evidentemente, esta es la lógica perfectamente, lógica cuantitativa, no cualitativa, que es la lógica propia del empresariado, del economista y del ingeniero. El ingeniero, porque es un reto, más canales, más formas de diversificación de los mensajes, de las señales. Es la lógica del economista, lógica de la cantidad, 500 canales. Es la lógica del empresario, que tiene más beneficios, más mercados, más audiencias, más beneficios, más facturación, más beneficios. Lo que pasa es que esta lógica de los 500 canales es una lógica que nace al calor del fetichismo cuantitativo e ignorando los factores cualitativos. ¿Cómo vamos a alimentar y qué vamos a vehicular a través de estos 500 canales? ¿Qué vamos a meter en esos 500 canales? La respuesta es muy clara. Los enlatados que nos envía Hollywood. Europa, la Unión Europea, no tiene capacidad todavía, y le tardará mucho tenerla probablemente, para alimentar sus propias redes televisivas. En este momento, el mercado de ficción audiovisual europeo de pantallas grandes y pequeñas supone el 70% de producción norteamericana. En Europa, entre pantallas grandes y pequeñas, vemos un 70% de ficciones de origen norteamericano, porque no podemos abastecer el propio sistema televisivo nuestro. En el mercado norteamericano de Estados Unidos, la producción europea ocupa, en cambio, el 2%. El cine europeo, el audiovisual europeo, ocupa exactamente en el mercado norteamericano el 2%. Exactamente. Comparen ustedes cifras y verán a qué se debe este razonamiento en torno a la lógica de la cantidad y a la lógica de la calidad. Bien. Por otra parte, para acabar ya con los 500 canales, quiero decirles una cosa. Sobreinformación es igual a desinformación. Cuando me dicen, tiene usted 500 canales, pues ya no sé lo que tengo. Ya no sé literalmente lo que tengo y lo que puedo buscar, porque son demasiados canales. No puedo pasarme 8 horas al día mirando manuales o teletextos para ver. La sobreinformación es igual a desinformación. Que es una señal de alerta al famoso optimismo de la opulencia comunicacional. Es verdad que han aparecido alternativas que voy a considerar, la famosa autoprogramación del propio usuario. Esto no es un invento nuevo. En el mundo editorial de libros, de hecho, nos autoprogramamos. Yo voy a una librería y tomo un García Márquez o tomo una novela rosa. De hecho, y en el campo discográfico, pues lo mismo. Yo puedo tomar un Stravinsky o puedo tomar la canción del verano. Pero cuando esto ha llegado finalmente, esta autoprogramación del usuario, gracias al magnetoscopio, gracias al DVD, gracias a estas tecnologías, permite llegar al hogar individual. Lo que ocurre es que la autoprogramación del usuario como sumum del modelo deseable no hace más que consolidar la estratificación de la pirámide cultural y del gusto. Porque el exquisito, que está en la cúspide de la pirámide, se programará con Visconti, con Beethoven o con Kafka. Y el que está en la pirámide del gusto se programará con Los ricos también lloran. De modo que la soberanía del consumidor en su hogar lo que hace es que perpetúa y consolida los hábitos de consumo que derivan de bases educacionales previas. Y por consiguiente el que está abajo se pondrá Los ricos también lloran y el que está arriba se pondrá Visconti. Y con lo cual consolidaremos la estratificación de la pirámide cultural del gusto. Por consiguiente, ojo a consolidar la sociedad dual. Así se llama, sociedad dual. Que hay un norte y un sur cultural. Ha llegado la moda hace poco. Ha habido un programa en Europa en este momento que está arrasando y les va a llegar aquí 2 días, por eso os lo cuento, que se llama El Gran Hermano. ¿No tienen noticia del Gran Hermano? ¿Saben ustedes de qué se habla? Algunos sí. Bueno, El Gran Hermano toma la expresión de la novela de Orwell, la famosa novela de Orwell, y consiste en encerrar a varias personas jóvenes en una casa blindada, llena de cámaras para espiar su vida cotidiana, ¿no? Y, bueno, en fin, todo, hasta en las duchas hay cámaras, en todas partes, hasta en la retreta hay cámaras, lo digo, está todo cubierto, que es la idea del Gran Hermano de la novela de Orwell, de ese ojo totalitario que espía a los ciudadanos, etcétera, ¿no?
pero evidentemente son voluntarios. Entonces, el Gran Hermano es un programa que, de origen holandés, empezó en Holanda, y luego ha llegado a todas las televisiones, y ahora está también en Estados Unidos, que hay la variante esta de la isla desierta, etcétera, ¿no? Bien, el Gran Hermano nace de un pacto entre el exhibicionismo interesado, porque hay premios, hay concursos que tienen premios, la fama, usted será famoso, el exhibicionismo interesado de unos cuantos y el voyeurismo, el mironismo generalizado de la audiencia, que es viejo como el mundo, que a la gente le gusta, es mirona, la gente es mirona, siempre lo ha sido, ¿eh? El síndrome de ojo de cerradura. Es decir, el Gran Hermano es el ojo de cerradura institucional. Y usted puede ver lo que hacen estos señores 24 horas al día, en la ducha, en el retrete, en el dormitorio, en la alcoba, levantándose los dientes, pellizcando el culo de la otra. Usted lo ve todo. Usted lo ve todo. Usted lo ve todo, ¿no? Bien. Es interesante este fenómeno que les llegará de aquí a 2 días, porque ha llegado los gringos, si llega a los gringos, les llega a ustedes de aquí a 2 días, no les quepa duda. Un amigo mío defendía el Gran Hermano diciendo: es la primera vez que un programa europeo televisivo consigue entrar en Estados Unidos. Es verdad, es un mérito, que duda cabe, ¿eh? Nunca conseguimos entrar en el mercado televisivo americano, por fin los holandeses han conseguido vender un programa holandés a Estados Unidos. Es un pequeño mérito, no está mal. La lógica de este programa es la siguiente. Hemos vivido la época del reino de las telenovelas. Las telenovelas eran pasiones de ficción. Un actor y una actriz interpretaban unos guiones, se amaban, se desamaban, se querían. Los ricos también lloran, los ricos, guapos y estupendos, con grandes cochazos, pero ricos, guapos y infelices. Ricos, guapos, pero infelices. La base de la... Y claro, amores, desamores, engaños, desengaños, llanto. Pero la telenovela era ficción, interpretada por actores. Entonces, la telenovela fue desbancada por los reality shows, que eso son lágrimas de verdad. No son actores, son señoras. La sangre, la lágrima y el semen son de verdad. Ahí no son actores y actrices, ¿eh? Y claro, el reality show tiene más fuerza. La lógica del reality show es la que conduce al Gran Hermano. La vida en directo, en trance de hacerse. Se odian, se aman, se detestan, tienen celos. Creo que ustedes han llegado a unas cosas que se llaman talk shows, que es un poco eso también, ¿no? Que se pegan de verdad ante la cámara, ¿no? Bueno, eso es las pasiones desatadas de verdad en directo, no fingidas, el reality show. La única, como el Gran Hermano tiene un problema de que como están 24 horas encerrados todos los días, ahí pues pasan muy pocas cosas. Yo únicamente digo, como cinéfilo que soy, de pura raza, digo, bueno, el Gran Hermano ha conseguido popularizar y divulgar lo que llamamos entonces los tiempos muertos de Antonioni. ¿Se acuerdan los cinéfilos? Jean Moreau paseando por las calles de Milán, Mónica Vitti mirando el infinito durante 3 minutos. Bueno, los tiempos muertos de Antonioni finalmente han sido divulgados y popularizados masivamente a millones de personas gracias al Gran Hermano. ¿Ven? Va una cosa por la otra. Para ir acabando, me hablaré de Internet brevemente. Bueno, Internet, Umberto Eco, una vez, como siempre, en frases brillantes, dijo: Internet es una gran librería desordenada. Perfecto. Es una gran librería desordenada. ¿Claro? ¿Qué hacemos con una gran librería desordenada? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, invertir tiempo en buscar aquello que a veces encontramos y a veces no encontramos. Pero me parece que es una buena definición, ¿no? Vivimos en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento significa que de la mucha información de que disponemos hay que saber discriminar y alcanzar en cada momento la información pertinente. Si no, la información no vale para nada. Hay que saber llegar a la información que necesitamos, si no, es una información oculta. La revista Science, que es una revista que conocerán ustedes, muy importante, hace 1 año y pico publicó un artículo muy interesante que les recomiendo sobre esta cuestión, que era un artículo con interrogantes, y decía: hacia una balcanización del conocimiento científico, porque alertaba del problema que podía suponer la fragmentación, ocultación y dispersión del conocimiento científico, que hoy hasta ahora lo teníamos bastante bien controlado en revistas especializadas, sabíamos todos dónde estaba cada cosa. De pronto, la explosión de Internet, la hiperfragmentación de la información, la dispersión y ocultación nos amenaza con una balcanización del conocimiento científico. Yo ya no sé dónde está lo que busco. Ojo a este problema que es una. Y claro, en la sociedad de información ha creado esta dualidad de los insiders y outsiders. Dicen los americanos, como frase gráfica: if you are not in, you are out.
If you are not in, you are out. Es una evidencia. La sociedad de los insiders y la sociedad de los outsiders. Y evidentemente hay muchos más outsiders que insiders. Esto antes se llamaba las élites y las masas. Hoy ya llamamos insiders y outsiders, élites y masas, ¿no? Bien, dicho esto, seguimos con Internet. Todos presumimos, yo el primero, porque estaba en Roma dirigiendo el Instituto Cervantes, cuya misión era promover la cultura española y la lengua española. El español es la segunda lengua en el mundo occidental, el inglés y el español. Todos orgullosos y ufanos, qué bien. El español es la quinta lengua en Internet, señores y señoras. La quinta lengua en Internet está por delante el inglés, el alemán, el japonés y el francés. Y podemos perder el carro, podemos perder el coche, si no nos damos cuenta que el futuro pasa por las nuevas tecnologías. No vale de mucho, segundo idioma del mundo. No somos el segundo idioma de la modernidad tecnológica. Somos el quinto idioma en Internet. Tomen buena nota de lo que les digo. Es cierto que, Internet permite, esta estructura de Internet permite efectivamente esa cultura intersticial y además permite un efecto que me permite tomar de la teoría del caos, el efecto mariposa. El efecto mariposa, que supongo que ustedes en esta facultad sería ofensivo que les contase lo que es, permiten, en suma, que pequeñas causas produzcan grandes efectos. El efecto de multieco, bola de nieve. Algo pequeño en Internet puede producir una revolución mediática. Ha ocurrido, de hecho, y les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que me disgusta, y parece un mal ejemplo, pero es la prueba de que el efecto mariposa es una realidad en la red. Me refiero a la desafortunada señorita Mónica Lewinsky. Cuando se produce el affair oral entre Mónica Lewinsky y el presidente Clinton, el New York Times y el Washington Post conocían perfectamente el affair Mónica Lewinsky-Bill Clinton, pero bien fuese por razones de discreción. Consideraron o que la noticia no tenía relevancia política, o que era una cuestión de vida privada, o porque fuere, ni el Washington Post ni el New York Times decidieron dar a la publicidad este affair que consideraban que era extrapolítico. Pero había una pequeña publicación digital en Washington llamada The Drudge Report que dio la noticia. En el momento en que salió al ciberespacio la noticia públicamente del affair Lewinsky-Clinton, el New York Times y el Washington Post ya no pudieron ignorarla y fueron arrastrados a entrar en la información y a ocuparse de este affair. La bola de nieve, el multieco. Una pequeña noticia, una pequeña publicación digital desencadenó el escándalo que se había ocultado por parte de los medios institucionales. Ese es un buen ejemplo de un mal caso, si me permiten la expresión. Es un buen ejemplo de un mal caso, pero demuestra efectivamente que el efecto mariposa es posible en la red. Como decía Jonathan Swift, una modesta proposición puede producir una gran revolución mediática. En el G7, en la declaración del G7, si ustedes la leen, por vez primera se reconoció públicamente por parte de los grandes poderes del mundo que las nuevas tecnologías están ampliando la brecha que separa al mundo rico del mundo pobre. Porque no solo que sea mundo rico y mundo pobre, sino además divide al mundo en inforricos e infopobres, y por consiguiente los infopobres con menos oportunidades laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una evidencia. No que las nuevas tecnologías fuesen culpables de la brecha. La brecha preexistía en las tecnologías. Lo que ocurrió es que la incidencia de las tecnologías consolidó y amplió ya está ampliando la brecha, como es una realidad tanto económica como en el punto de vista de inforricos y infopobres. Entonces se plantea el G7 resolver este problema, que efectivamente es un problema vital, crucial para nuestro planeta Tierra. Y dicen, creamos un fondo de 10.000 millones de dólares, y se ha creado, está aprobado ya, para que se creen infraestructuras y equipamientos informáticos en el tercer mundo, en África, en América Latina, en Asia, y se ha aprobado este fondo. Claro, la reflexión que nos suele acudir es la siguiente. Para crear, está bien, a mí no me parece mal que se creen, me parece un paso necesario. Lo que ocurre es que es un paso necesario, pero no suficiente. En países donde la tasa del analfabetismo es del orden del 80%, 70%, miren ustedes a Haití, por ejemplo, por citar un país que no sea el África subsahariano, que está bien cerca, ¿no? Claro, introducir la informática en países con analfabetismo del orden del 80%, pues bueno, claro,
¿quién va a usar esto? ¿Quién va a saber usar esto? ¿Cómo se puede introducir en la sociedad prealfabética un sistema tan complejo como el sistema informático? No solo esto, y han de comer para no morirse, han de tener fuerzas para poder picar el teclado, porque si no tienen fuerzas para picar el teclado no pueden picarlo. Por consiguiente, previo a las redes que hay que crear en el tercer mundo, es menester resolver un problema educacional y nutricional y de sanidad, sin el cual lo otro es un poco... Lo otro es únicamente, visto ahora de sí, una subvención encubierta a la industria electrónica e informática japonesa en un momento difícil de la economía japonesa. Es una subvención encubierta al sector electrónico e informático japonés en un momento difícil de la economía japonesa. Y con esta nota, que no querría ser pesimista, ya voy acabando, es cierto que el mundo está cambiando. Está cambiando para bien y para mal. Hay cosas, Internet es evidente que es un avance importantísimo y hoy día tenemos más información. Tenemos tal vez menos comunicación, más información pero menos comunicación. Y déjenme que les aclare qué quiero decir cuando tenemos más información y menos comunicación. Los psicólogos nos han explicado que cuando dos personas hablan cara a cara, una quinta parte de la comunicación es puramente semántica, es pura denotación. Las 4/5 partes restantes de la comunicación interpersonal, que son a través del lenguaje no verbal, gestualidad, miradas, entonación de la voz, pausas, ritmo, tactilidad, feromonas, olores corporales. Las 4/5 partes restantes son comunicación contextualizadora, de tipo connotativo, que definen la relación interpersonal. Cuando nos comunicamos por la red, mutilamos 4/5 partes de la comunicación interpersonal. Enviamos únicamente la semántica. Es verdad que podemos añadir emoticones, pero los emoticones son pictogramas estereotipados que tienen muy poco valor emotivo. Y además, el emoticón es lectura consecutiva. En el mensaje cara a cara, la lectura del mensaje no verbal y el verbal es simultánea. En el texto escrito, pues uno pone un emoticón y es consecutivo, no es simultáneo, ¿no? Por consiguiente, hay matices, ¿no? Y a mí me preocupa lo siguiente. Me preocupa que el trabajador estándar del sector terciario contemporáneo, los oficinistas, pasan 8 horas al día ante el ordenador, el computador en su despacho. Y cuando llegan a casa, pasan 3 o 4 horas más delante de otras pantallas que son el televisor o navegando por internet o chateando. Con lo cual, al final del día, estos sujetos han pasado 14 o 15 días delante de pantallas, no delante de la vida, del mundo, delante de simulacros, símbolos, representaciones del mundo. Es decir, han reemplazado la flor natural por la flor de plástico sin darse cuenta de ella, ¿no? Yo quiero advertir que la pantallización de la sociedad, que es un fenómeno generalizado, tiene que tener elementos de compensación, de lo contrario estamos creando autistas o adictos a la red, evidentemente. Por consiguiente, es cierto que la red nos da mucha más información, pero en cambio nos roba comunicación. Nada más, muchas gracias.